sistema sanitario del que demanda. Se han iniciado ya un par de diálogos técnicos, concretamente en urgencias y mejora de la seguridad del paciente. Se está participando en 2 proyectos europeos que permitan que se vaya haciendo más habitual, conociendo mejor el instrumento. Y por último, pues Euskadi está participando también en NEIPEAJA, en la Asociación Europea para la Innovación, Envejecimiento Activo y Saludable. Tiene un reconocimiento como Reference Site en la máxima calificación. Concretamente está participando en 6 grupos de acción, que son los que aparecen ahí: fragilidad, atención integrada, soluciones TICs para una vida independiente, y en ese ámbito se está participando en 6 proyectos europeos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a abrir paso al tiempo para el debate. Yo creo que aquí se han expuesto bastantes cosas que dejan alguna incógnita o algún comentario, y os invito a participar a todos. Por lo tanto, por favor, quienes estéis interesados, podéis pedir la palabra. A ver. Sí, hola. Es una pregunta para Roberto Saiz. Habla en su exposición de la incorporación de los datos biomédicos en la historia clínica electrónica. Quiero entender con ello que a día de hoy tenéis integrados vía online, espidómetros, toma de constantes, todo ese tipo de aparatos. Si es así, me gustaría conocer un poquito más de ese tema. Sí, bueno, el detalle de cuántos dispositivos tenemos y incluso de qué modelos y marcas, ahora mismo no podría decírtelo de memoria, ¿no? Pero sí, me refería a eso. La dificultad aquí está en que muchas veces, pues, unos monitores de constantes pues se pueden integrar, pero hay que hacer un trabajo también bastante exhaustivo para integrar otros de otra marca, ¿no? O incluso otro modelo. Pero sí, estamos trabajando en ello, y es prácticamente constante el ir integrando dispositivos que permitan trasladar esa información directamente a la historia clínica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo no sé muy bien cómo plantear mi pregunta, sobre todo porque, vamos a ver, esta es una pregunta como usuario y de problemas que yo creo que muchos usuarios hemos detectado antes de la revolución digital, y que yo lo que me pregunto, trabajando en estos temas y asistiendo a estas ponencias tan interesantes, es que me extraña que no se pongan de manifiesto que gracias a la revolución digital se están abordando esos problemas. Es decir, que yo como usuario me temo que esos problemas estén dejándose de lado. Y en concreto me refiero, en primer lugar, a la comunicación de historias clínicas entre comunidades autónomas, que es algo que yo sepa no existe, tanto cuando el usuario se traslada a vivir de una comunidad autónoma a otra, como cuando tiene un problema de salud en una comunidad autónoma que no es la suya. El segundo problema es la transición digital de la propia historia clínica del usuario, que por las experiencias que yo tengo en 2 comunidades autónomas, donde vamos, en Asturias y en Madrid, donde viví también antes, no se producen. Es decir, es como si en el momento que se implanta la historia digital, que normalmente se implanta en un entorno, pues a lo mejor, por ejemplo, aquí en Asturias, en el UCA, el resto de la historia del paciente hubiera desaparecido y no hay ningún interés en recuperarlo, lo que también es un problema, sobre todo para gente de una edad. Y después otra cosa que para mí es más compleja, pero que no termino de comprender, y es la desconexión que hay entre las tarjetas sanitarias de las comunidades autónomas y el sistema de la seguridad social, que es algo que por lo menos aquí en Asturias también se produce.
Entonces me gustaría saber si realmente en la conferencia sectorial, desde el Ministerio, las comunidades autónomas están trabajando de eso, o si esto es simplemente una percepción errónea mía como usuario, porque ese problema no existe y yo a lo mejor me confundo, ¿no?, en percibirlo. Después, otra pregunta que también quería hacer es esta ya más concreta de Asturias, es cuando se habla de la receta digital. Bueno, yo hace tiempo que no tengo una receta, pero me siguen dando la receta en papel. Entonces, cuando hablan de receta digital, no sé muy bien a lo que se refieren. Y luego la última pregunta, ya es más específica, es para la señora Belaustegui. Quería preguntarle, como ustedes son Asturias, tenemos el galardón de Reference Site, pero solamente con 2 estrellas desde julio. Tenemos un partenariado que está, es verdad que ha empezado mucho más desde el lado social que desde el lado de la salud, aunque se incorporarán, etcétera. Y lo que sí me gustaría saber es su experiencia durante estos 3 años como Reference Site, pues si la podría valorar desde el punto de vista, bueno, pues de la innovación, de la integración sociosanitaria, del acercamiento a los programas comunitarios, y la valoraría como una experiencia positiva, si nos podría decir algo al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, madre mía, aquí hay para todos. Bueno, voy a empezar por la primera pregunta, que se refería a la interoperabilidad o a la coordinación que pueda haber entre los diferentes sistemas sanitarios, servicios de salud, perdón, del Sistema Nacional de Salud. Respecto a la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria, desde el mes de diciembre de 2010, que se incorporó la última comunidad autónoma a la base de datos común, se gestiona de manera, vamos a llamarle centralizada, la palabra no es la correcta porque cada comunidad autónoma gestiona sus registros, pero los gestiona con correspondencia directa en la base de datos común del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que altas, bajas y las modificaciones que pueda haber se producen en una base común. Si yo soy una comunidad autónoma que doy de alto a un usuario que de previo era de otra comunidad autónoma, siempre lo hago a través de ese sistema, causa alta el usuario en mi comunidad, causa baja y se va al histórico de la otra y queda el apunte en el nodo central. ¿Qué hace este nodo? Asigna un código de identificación único y vitalicio a cada persona, independientemente del código autonómico que pueda tener en su tarjeta sanitaria. Y vincula todos los códigos autonómicos que una persona ha podido tener. Hay personas que no han salido nunca de su comunidad y solo tienen uno, pero hay personas que han circulado por más de una comunidad y se vinculan a este código único y vitalicio del SNS, que permite encontrar posteriormente toda la información relativa a esa persona, al tener vinculados todos los autonómicos. Desde 2010 están todos los registros de tarjeta. Está distribuido desde el Ministerio un software que realmente se ha vuelto a actualizar hace poco para la interoperabilidad de la receta, que lee. No son las 17 bandas magnéticas, modelos de banda magnética me parece que hay casi 30. Porque a su vez hay comunidades autónomas que han tenido más de un modelo diferente de tarjeta. Y además en el año 2013 se llegó a un acuerdo en el Consejo Interterritorial y se elevó a Real Decreto para elaborar un formato unificado de tarjeta sanitaria, respetando la identidad corporativa de cada comunidad autónoma, pero donde los datos de la parte visible de la tarjeta y sobre todo la estructura de la banda magnética fueran comunes, de tal manera que ya no haya que hacer este software de lectura que ve las 30 bandas magnéticas. Se dio a las comunidades autónomas 5 años para modificar sus tarjetas, con una coletilla, dado el momento económico en que nos encontrábamos, de siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. A día de hoy me parece que ya son 7 millones de tarjetas las que siguen este formato común, y la verdad que cada vez, las comunidades autónomas, conforme van sustituyendo sus tarjetas, ya van haciendo la tarjeta común, y se tiene que seguir manteniendo el software de lectura de las antiguas y actualizándolo, incorporándolas a las nuevas aplicaciones de interoperabilidad. Luego ahí podemos tener fallos después de despliegue o fallos de utilización, pero realmente la solución existe y está adoptada, y sobre todo cada persona tiene un código único y vitalicio y lo tiene asociado en la base de datos central, a la cual tienen acceso
Todas las comunidades autónomas, unas han llevado ese acceso hasta los propios centros sanitarios y otras se han quedado en unidades más administrativas. Esto respecto a tarjeta sanitaria. Esto da pie a que se pueda interoperar con la historia clínica, porque la historia clínica, la condición para que interopere, no la propia historia clínica, porque hubo un grupo de trabajo muy grande en el que participaron, además de todo el Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas y el Ministerio, 30 y tantas sociedades científicas, más juristas de la salud y la Sociedad de Bioética Clínica y Fundamental, asociaciones ciudadanas, creo que fueron 20 y tantas también. En fin, fue un movimiento bastante participativo, y ahí la idea de interoperar no era que un médico de una comunidad autónoma pudiera entrar a saco en la historia clínica de otra comunidad autónoma, porque eso ni los médicos lo veían operativo, ni se trataba de que navegues por una historia clínica que no es la que tú conoces y que no es la tuya, sino la de obtener extractos de información relevante que deben acompañar al paciente siempre que necesite cualquier tipo de asistencia sanitaria. Se definieron 9 tipos de extractos, desde el informe de alta hasta el informe de consulta, el informe de cuidados de enfermería, el informe de atención primaria, pruebas diagnósticas, tanto de imagen como de laboratorio, otras pruebas diagnósticas, y un instrumento fundamental, el resumen de historia clínica, que es un extracto que se obtiene en el momento en el que se solicita, extrayendo datos de la historia clínica que la comunidad autónoma ha designado que sea la fuente, que es común, que es único, que tiene una estructura que se elevó también a Real Decreto de obligado cumplimiento, el Real Decreto del conjunto mínimo de datos de la historia clínica en el SNS, y que ya está implantada en 13 comunidades autónomas. Ahora estoy hablando de memoria, igual son 12. En la página web del Ministerio están todos los datos. Hay que entrar en la sección profesionales y ahí en historia clínica del SNS. Ahora mismo ya hay 36,5 millones de personas que tienen algún tipo de información interoperable. ¿Cómo funciona esto? Pues las comunidades autónomas la información nunca sale de la comunidad autónoma, el servicio de salud, que es el responsable de ella, se indexan, se vuelcan en el nodo central, y cuando otro profesional de otra comunidad busca la información del paciente transeúnte que tiene delante, pregunta y el nodo le lleva a la comunidad autónoma una serie de permisos intermedios y de condiciones de confianza mutua entre administraciones y entre profesionales. ¿Qué está pasando? Pues que, por ejemplo, los accesos de los profesionales van muy lentos de habilitar. Se necesita certificado electrónico, se necesita un registro de profesionales, porque la comunidad autónoma tiene que justificar que esa persona es un profesional sanitario de su comunidad, que él le respalda y que le deja entrar en la historia clínica, en el sistema de historia clínica de otra comunidad autónoma. Entonces, a pesar de que hay una gran masa crítica de personas ya con historia interoperable, todavía su uso ahora mismo está en unas 7.000, 8.000 accesos mes. Eso es muy poco, 8.000 y pico. Eso es muy poco, porque además también acceden los ciudadanos desde su domicilio, desde su ordenador, también con certificado electrónico, que esto sí que está siendo un verdadero hándicap. Y estamos intentando negociar con la Administración General, con las administraciones públicas, que el sistema clave que se facilita a los ciudadanos para acceder a la Administración General del Estado sirva también para acceder a la Administración Autonómica, porque a este sistema tanto ciudadanos como profesionales entran por los sistemas de la comunidad autónoma donde trabajan o donde tienen su tarjeta sanitaria. Bueno, no me alargo más porque solo me falta poner unas transparencias, pero quiero decir, el proyecto está en marcha, el proyecto no es fácil, son proyectos de pista pesada. Aquí, bueno, está la anterior secretaria general de Sanidad, Pilar Farja, sabe que son proyectos que hay que tener mucha paciencia, no son de una legislatura. Pero yo creo que falta ahora mismo la eclosión del uso, porque todas las comunidades autónomas, menos una que está ultimando pruebas, están en el proyecto de interoperabilidad de historia clínica. Asturias, ha comentado Roberto, que tiene el 90 y tantos % de la población, 4 informes interoperables. El acceso se hace a través del portal del SESPA.
Bueno, y había preguntas ahora para la transición digital de la historia de papel a la historia electrónica y la desaparición de los antecedentes de los años anteriores. Sí, había dos preguntas. Una de ellas, con respecto a la historia clínica en papel, es justo al revés. Es decir, se ejecutó un proyecto muy ambicioso de digitalización de la historia clínica en papel y, de hecho, porque este hospital ya nació con ese concepto, ¿no?, de no tener papel. Entonces se desarrolló una digitalización de la historia clínica en papel. Ahora mismo los profesionales desde Millennium tienen un acceso directo a la historia clínica digitalizada del paciente. De hecho, el software de digitalización es un software inteligente que detecta varios tags y es capaz de incluso hacer una primera clasificación de los documentos, con lo cual, en ese sentido, se ha ganado bastante al hacer el paso a la historia clínica electrónica. De hecho, nuestra intención es exportar esta solución a otros hospitales. Con respecto a la receta electrónica, efectivamente todavía nos falta extender 100% el visado, que tenemos ahora mismo solamente el 65% de los centros, aunque esperamos terminarlo a muy corto plazo, y después nos faltan los hospitales. Aún así, la receta electrónica no es obligatoria en atención primaria. Entonces, los últimos datos que tenemos es que de todas las recetas, de todos los envases que se dispensan en las oficinas de farmacia, el 70% vienen de receta electrónica. Eso contando hospitales y contándolo todo. Claro, aquí el médico de atención primaria valora un poco cada paciente, si es oportuno o no, y dependiendo también del centro, de la zona, pues hay profesionales que tienen el 90 y pico % de sus recetas electrónicas y otros que no. Entonces, depende un poco también la situación, ¿no? Begoña. Susana. Uy, perdona, Susana. Sí, respecto a la valoración, a la participación en el EIP-AJA, yo creo que las principales ventajas son tener la posibilidad yo creo que la valoración es positiva, o sea, es muy positiva, de hecho, la oportunidad de poder identificar experiencias en otras regiones que pueden tener un interés en el ámbito de interés de cada una de los propios sistemas sanitarios, el poder valorar y ver si luego ese tipo de prácticas se pueden también extender al propio sistema. O sea, sobre todo es conocer lo que otros hacen y ver si eso se puede implantar en el propio sistema. De esa participación, lo que se abre también son las puertas para participar en otros proyectos europeos, porque realmente conoces a los socios y, de hecho, ahí aparecían 6 proyectos, pero hay más y ha habido más. Y luego, por otra parte, pues es también la visibilidad internacional. De todas maneras, si quisieras tener mayor detalle de las experiencias, la coordinación de la participación de Euskadi en el EIP-AJA la lleva Cronigune, que es el centro de investigación que he mencionado antes en investigación en servicios de salud y cronicidad, que junto con Osakidetza pues son los que realmente están implicados en el día a día de lo que significa participar en el EIP-AJA. Muy bien, ¿hay alguna otra intervención? Sí, Carlos. Hola, soy Carlos Parra del Servicio Andaluz de Salud, Instituto de Biomedicina de Sevilla. No es una pregunta, es remarcar, en referencia a la presentación de María Fernández de Red.es, la oportunidad que es el plan de impulso de tecnología del lenguaje, lo que significa de las posibilidades de desarrollar industria innovadora tecnológica en España. Decir que, conozco un poco el asunto, la aproximación que se hace desde lo que hay ahora mismo de tecnología relacionada con Big Data,
es muy naif respecto a lo que, cómo se plantea que trata la extracción de información computable de los textos de las historias clínicas que manejamos. Es muy complejo todo lo que hay que desarrollar. En inglés está desarrolladísimo y en castellano no hay prácticamente nada. Solo hay un gran producto del mercado con nombre de ayudante de Sherlock Holmes, que no nombraré la empresa porque no colabora con la SEI, que está siendo muy agresiva en su aproximación al Sistema Nacional de Salud, pero que es como una industria que compite con todo el mundo y puede dejar el ecosistema industrial español como un solar. Es decir, insistir en la importancia de ese plan. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguna intervención más? Bien, pues agradecer a los ponentes sus intervenciones, agradeceros a vosotros vuestra presencia y la participación que ha habido, y creo que somos puntuales para dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos, a las 6 y a los patrocinadores de nuevo.